25 por 25 y ahora cruzamos la frontera, pero sin salir de la península ibérica. Otro buen amigo, Diego Gutiérrez Colomer, en la actualidad director de desarrollo de negocio del grupo Salvador Caetano. Lo podría definir a mi amigo Diego como un trotamundos del mundo de la automoción, sobre todo en sus últimos años. Lo recordamos cuando fue director general de Subaru, allá por 2006, antes de afrontar el despegue de Hyundai, que antes hemos entrevistado a Polo Satrústegui con motivo de su 30 aniversario. Y bueno, Diego dirigió la actividad de esta marca en nuestro país entre 2007 y 2014. Luego se lió la manta a la cabeza para pilotar desde Perú el grupo Gildemeister, uno de los grandes distribuidores sudamericanos. Tras la pandemia, retorno a Europa para ahora estar mínimamente estable. No sabemos qué te deparará el futuro, viviendo en Oporto y un poco al frente de todo este entorno de la distribución. El grupo Salvador Caetano, para quien no lo conozca, pues tiene más de 100 empresas relacionadas, ¿no?, con el negocio del automóvil en Europa, Sudamérica y África. Luego, por dar una pincelada que a mí me gusta, pues eso, recordar que eres un amante del buen vino, de la buena mesa, pero siempre desde su lado más canalla, ¿eh? O sea, que no, o sea, tu sibaritismo siempre busca ese toque, ese deje que transgresor de lo diferente. O sea, que bueno, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nos conocemos muy bien, Juan Carlos. Así que no sé si la descripción encaja o no, pero bueno, es lo que hay. Y ya entrando en materia, Diego, pues quería preguntarte un poco, desde tu posición ahora y la que has ocupado antes en Sudamérica, parecía que el automóvil casi no ofrecía oportunidades. Parece el automóvil que está de capa caída, con legislaciones políticas, con el satanismo al que se le ha sometido tras el Dieselgate. ¿Tú sigues viendo oportunidades para el automóvil en Europa o esto hace, por ejemplo, que vuestro grupo mire tan de cerca continentes diferentes al europeo? Mira, nosotros, nuestro grupo acaba de hacer una inversión muy fuerte en Europa precisamente. Además, yo creo que en varios de los mercados más maduros que hay, como es el sueco y el danés. Acabamos de asumir la distribución de las marcas del grupo Renault en estos dos mercados, en Suecia y en Dinamarca. Y recientemente también acabamos de asumir la distribución de Renault en Hungría. Por tanto, nosotros sí vemos muchas oportunidades en Europa. Sí vemos que hay que el mercado en Europa tiene mucho que decir, muchas cosas nuevas. Hay un proceso de consolidación en los operadores y bueno, y yo creo que incluso los propios fabricantes se están dando cuenta. Es el caso de Stellantis, es el caso del grupo Renault, que ellos no llegan a tener la capilaridad y el conocimiento de mercado que el cliente demanda. El cliente hace mucha búsqueda online, hace mucha búsqueda fuera de la red, por así decirlo, pero luego al final las redes, el cliente quiere ese contacto físico, quiere tener un punto de referencia, quiere tener un vendedor, quiere tener cara y ojos, ¿no? Y eso no va a cambiar, Juan Carlos. Eso por lo menos nosotros no vemos que pueda cambiar. Al contrario, hay un proceso de acercamiento y nosotros estamos apostando de fuerte, por supuesto, en mercados menos maduros como el africano o el latinoamericano, pero incluso esto que te acabo de comentar en Europa es un ejemplo clarísimo de que estamos apostando fuerte por Europa y porque hay oportunidades en el viejo continente. Y también tenéis implantación y proyectos en nuestro país, aunque no sean conocidos por el gran público. Seguro que nos puedes avanzar algo, simplemente dar el detalle o el dato, ¿no? Que vendéis 30.000 coches al año en nuestro país, o es el último dato que yo manejo. Seguro que son más, o tú tienes unos datos más actuales, ¿no? No, mira, efectivamente vendemos 30.000 autos nuevos, pero luego tenemos CarPlus, que va a vender este año en España unos 22.000 coches. O sea, en total nuestra operación en España es un poco más grande de 50.000 coches. Yo no sé si es la mayor, pero desde luego es una de las mayores del país.
Somos representantes de Mercedes, de las marcas del grupo Renault, de algunas marcas del grupo Stellantis también, de Peugeot, y Kia y Nissan, y luego el grupo BMW también. Así que tenemos una presencia fuerte en España. ¿Y algún proyecto que esté en cartera o todavía no es anunciable o va a ser anunciable pronto? Espero que sea anunciable pronto, Juan Carlos, pero Bueno. todavía estamos muy ocupados, pero no te puedo adelantar nada. Bueno, pues nos emplazamos para la próxima. Para pronto. ¿Y cómo se ve España desde el otro lado de la península? Te hablo de nuestro mercado, de nuestra industria, un poco nuestro país desde la óptica portuguesa. Sí. ¿Cómo se ve? Y también tu óptica profesional de conocimiento general del mercado desde hace muchos años. Mira, España es una potencia en el automóvil. Es claramente una potencia, es uno de los grandes mercados, no ya como consumidor, sino como fabricante. Y lo que pasa es que no sé si se nos ve como tal, sobre todo en estos últimos tiempos. Yo creo que no hay una apuesta clara por parte yo te diría, del gobierno y de las instituciones por la industria. Es una industria que supone prácticamente un 9% del PIB. Yo claramente creo que debería haber una apuesta mucho mayor porque siga siendo puntera. No podemos permitir la pérdida de tejido como lo que ha ocurrido recientemente con la planta en Zona Franca de Nissan, ¿no? Creo que es una pena, Juan Carlos. O sea, es como lo vemos como se puede ver desde fuera, ¿no? Un país con un potencial tremendo, una potencia en la industria que no está aprovechando o no está capitalizando todo el conocimiento, todo lo que se ha hecho bien en los últimos años para, bueno, pues ponerse por delante y seguir siendo una referencia dentro de la industria. ¿Y eso se debe a un problema político, a un problema de mentalidad de la gente, a los fabricantes que no llegan a encontrar el rumbo o la unidad para presionar o apretar? Mira, no te sabría decir, pero para mí hay claramente una falta de voluntad política. Yo creo que por lo que sea, el sector del automóvil, a lo mejor lo que apuntábamos al principio, estamos demonizados de alguna manera y no somos cool, no es marketeable. A lo mejor es más fácil echarnos la culpa de lo que contamina el automóvil, ¿no? Es una salida bastante fácil en vez de apostar por el crecimiento que la industria aporta y por todo al contrario, por todo lo bueno y todo lo ecológico y todo lo que de sostenibilidad que podemos aportar. Vuestro conocimiento directo al cliente en diferentes países, o sea, ¿la mentalidad del cliente ha cambiado a la hora de la adquisición tras la pandemia? ¿Se busca otra cosa o también el trato y la relación entre cliente y concesionario tras aquella primera paralización y demás, y mascarillas y demás, ha cambiado algo la forma de entender el coche del cliente o la forma de acceder o buscarlo? Yo creo que se ha profundizado un poco más, pero yo te diría que ya está muy avanzado todo el tema de búsqueda de información previa a la compra, pero el proceso de compra sigue siendo el mismo. Es decir, llega un momento en que el cliente pasa de online a offline y llega un momento en que el cliente ya ha hecho toda la búsqueda que quiere, ha comparado, ha visto cuál es el coche que más le interesa, ha visto incluso propuestas comerciales concretas, ha visto cómo lo puede financiar y entonces dice, bueno, y ahora voy a mi concesionario de confianza o a donde he contactado para concretarlo directamente mirando a la cara y a un señor que preferiblemente que no tenga mascarilla. Y eso no ha cambiado. O sea, realmente hemos vuelto a lo mismo de antes de la pandemia. Lo que sí que hay, Juan Carlos, como bien sabes, es falta de suministro y problemas de entrega. ¿Y está habiendo problemas también en el transporte de los vehículos?
en toda la cadena logística. No solamente hay problemas de producción o de logística de componentes, sino también de transporte o sea, coches que están producidos a lo mejor tardan en transportarse o las rutas no demoran más. Sí que hay un problema logístico también fuerte. ¿Y cuándo piensas que se puede medio solucionar? Porque ya no hablamos solo de chips, ahora hablamos de más problemas y cada vez pasa el tiempo y siguen llegando nuevos problemas. Sí. Yo creo que el 2022 lo que nos ha enseñado es que, porque si me llegas a hacer esta pregunta hace un año, te hubiera dicho, uy, el segundo semestre estamos ya entregando coches normalmente, ¿no? Yo creo que el año o sea, esto desde luego el 2023 va a seguir siendo un año complejo y hasta 2024 yo creo que no se va a empezar, por lo menos es lo que nosotros estamos viendo, a normalizar la producción y la cadena logística. ¿Y cómo hacéis para que un cliente que os pide un coche, que reserva un coche, siga fiel con las listas, o sea, con el periodo de espera tan bestial que le tenéis que desgraciadamente ofrecer? Claro. Mal de muchos, consuelo de tontos, te diría, el cliente, desgraciadamente, pues tampoco tiene muchas opciones. Es decir, no es que en este caso concreto Caetano le tarde en entregar el coche, es que todo el mundo va a tardar en entregar el coche, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente el cliente lo entiende. Yo creo que es muy importante acompañarle en el proceso. Nosotros, desde luego, intentamos hacerlo. Tenerle informado de, bueno, pues en qué proceso está su coche. Lamentablemente, muchas veces no tenemos esa información tampoco. No es que no se la queramos compartir, es que verdaderamente no la tenemos nosotros tampoco. Y muchas veces lo más acojonante, si me permites la expresión, Estás entre amigos. Es que el fabricante tampoco la tiene, ¿no? Pero no la tiene porque verdaderamente pues por todas estas disrupciones en la cadena de suministro y en la cadena logística, él mismo no lo sabe, ¿no? ¿Y crees que en este plazo de espera estamos viviendo otra crisis más con la subida del precio del dinero y todo esto? ¿Puede haber pedidos que el público se eche atrás y generen un poco que esa demanda se pueda volver a equilibrar con la oferta relativamente pronto? Es otro problema, pero puede ser otra realidad, ¿no? En Estados Unidos lo estamos viendo ya. Lo estamos viendo y yo creo que en Europa lo empezamos a ver ya, sobre todo en países. Nosotros, por ejemplo, operamos en Hungría. En Hungría las tasas están, la inflación está ya en el 20%, las tasas están por encima del 15%. Y el cliente está empezando a desistir de algunas compras. Normal, es lógico. Es decir, el cliente en España se financia prácticamente la totalidad de la compra de los vehículos. Claro, si tú te ibas a endeudar al 8 y ahora te tienes que endeudar al 12, pues a lo mejor pues pones la compra a la espera de tiempos mejores, ¿no? Miras tu coche y dices, tampoco está tan mal. No, eso y también el problema, si estás pagando una hipoteca y te va a subir el precio, pues dirás, oye, el dinero que tenía pensado me lo voy a repensar. Ya no lo tengo. Lo estamos viendo ya, Juan Carlos. Sí. O sea, se están empezando a producir desistimientos de la compra por parte de algunos clientes. Coincidíamos en el Salón de París y el gran titular del Salón de París era la reclamación por parte de la industria europea o de determinados dirigentes de que a los fabricantes chinos no se les cerrase la puerta, pero no se les pusiese la alfombra roja. Tú has vivido desde marcas japonesas o desde marcas coreanas situaciones similares en su momento de desembarco y asentamiento en Europa. ¿Cómo lo ves? ¿Ves necesario esa protección de nuestra industria o este libre mercado que siempre nos ha caracterizado tiene que seguir siendo la moneda de cambio habitual de nuestro continente? Mira, el libre mercado, yo soy totalmente defensor del libre mercado. Leí tu entrevista a Tavares, me pareció interesantísima. Efectivamente tiene un punto en el comentario, claramente. Entiendo perfectamente los comentarios de este señor, lo entiendo perfecto. Pero al final es inevitable, es decir, porque además es bueno para el consumidor, es decir, si hay un producto asiático, en este caso chino, que es más competitivo, pues eso es bueno para el cliente final, ¿no?
Lo que pasa es que eso, la labor de los gobiernos y la labor, bueno, la labor de las instituciones es ayudar a que también la industria europea sea mejor, sea más competitiva, ¿no? No vale bloquear la entrada de unos operadores si lo que haces es promover ineficiencias en otros, ¿no? Es decir, yo creo que lo que debería hacer las instituciones, en este caso, en la medida de lo posible, es pues tratar de eso, de lo que comentábamos al principio, de convertir la industria, el entramado industrial que ya existe en España, que es muy fuerte, no solamente pensamos en las grandes fábricas, pero piensa en un Gestamp, piensa en todos los fabricantes de componentes. España es una potencia mundial. Bueno, pues ayuda a que todo eso se reconvierta al tema eléctrico, a baterías, a las nuevas plataformas de movilidad, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho que decir antes de empezar a cerrar la puerta a competidores que tienen o sea, si tienen entrada en el mercado, será por algo, será o porque tienen una buena tecnología o porque tienen un buen precio, pero al final eso es bueno para el consumidor. ¿Y crees que este cambio, esta pasada del blanco al negro, de la combustión a la electrificación 100% tan abrupta a la que nos está llevando la normativa, es lógica, justa y la puede asumir el cliente, sobre todo pensando en la zona sur de Europa, que es donde vivimos nosotros? ¿O debería haber medidas de transición fomentando esa electrificación parcial para que los coches viejos, que son los que circulan por nuestras carreteras, que son los que emiten además más contaminación, fuesen eliminándose progresivamente del mercado? Porque al final lo que vemos y lo que padecemos es que un señor que tiene o una señora que tiene un coche de 15, 20 años no va a dar un salto a un eléctrico 100%. ¿No? ¿Cómo lo ves tú? Lo veo igual que tú. Es decir, no, ese salto es muy difícil de dar. Lo que se está produciendo, y se está produciendo ya, es que además los vehículos usados están subiendo de precio, porque precisamente hay mucha gente que no se puede permitir el coche eléctrico, pero no ya por precio, sino por infraestructura. Es decir, no tenemos la infraestructura para electrificar todo el país. Todos cambiar nuestro coche de combustión por eléctrico, no podríamos, no hay una infraestructura que permita que todos vayamos a recargar todos los días, no se puede producir. Entonces, yo creo que hay un poco de demagogia por parte de los poderes públicos, ¿no? A la hora de decir, oye, vamos a fijar unos objetivos muy ambiciosos de CO2, vamos a fijar, vamos a promover el uso del eléctrico, como dices tú, pasar del blanco al negro, ¿no? Yo creo que habría que pensarse muy bien en qué pantón de gris nos queremos situar y hacer una transición más ordenada, porque además es que no podemos permitirnosla. O sea, si ahora mismo todos tuviéramos coche eléctrico, no podríamos cargar directamente. Y pensando ya un poco en el conocimiento que tenéis, pues, del entorno europeo y de lo que veis en unos y otros países, ¿pensáis que el pago por uso se va a imponer? Y luego la segunda relacionada con esto es si el gran público está dispuesto a pagar por los servicios, porque oímos a los fabricantes que ofreciendo o pensando que el gran público va a pagar por los servicios. Y no sé, vosotros a pie de obra, tratando con el cliente, ¿cómo lo veis o lo percibís? Como digo, picoteando como picoteáis en muchos países europeos, o donde hay una tendencia u otra. Mira, está yendo más despacio de lo que probablemente nos hagan creer, pero sí se está produciendo hay un cliente que lo que llaman los early adopters estos, ¿no? O sea, gente que es más permeable al cambio, ¿no? Y que sí, y sobre todo gente joven, que sí que está dispuesta a pagar por uso y considera que inmovilizar un dinero, 20, 30.000 euros, es absurdo, ¿no? E incluso considera que pagar todos los meses un dinero fijo para usar, no sé, una hora o
una hora al día el coche, las otras 23 horas está perdiendo dinero, ¿no? Lo ve de una manera muy práctica, ¿no? Entonces, incluso las necesidades de movilidad no son las mismas un lunes, que hay mucho atasco, que un jueves o que un fin de semana, que pues yo que me estoy yendo ahora mismo de viaje, ¿no? Evidentemente mis necesidades de movilidad no son las mismas, ¿no? Entonces sí que hay gente que se plantea esto y que busca soluciones de movilidad diferentes y que verdaderamente está dispuesta a pagar por los servicios y por servicios muy puntuales y servicios diferentes, ¿no? Ujú. Y está dispuesta a tener un presupuesto, como lo tiene ahora, pues una cuota de renting o una cuota financiera, y asignarlo pues a servicios de movilidad, a alquiler a corto plazo, y en función de las necesidades que tenga en cada momento, pues retraer una cantidad de esa asignación que tiene para un servicio u otro. Y ya para terminar, Diego, la última y es un poco anecdótica o un poco simpática. De tu periplo sudamericano, imagino que vivirías situaciones o sería otro mundo. Cuéntanos algo, alguna anécdota, algo que te chocase, algo incluso a lo mejor que has aprendido y que has podido traerte a Europa en tu retorno. Bueno, la verdad es que han sido 6 años maravillosos, como hemos tenido ocasión de comentar. Yo te diría o sea, lo sorprendente allí es realmente el desmadre de infraestructura que hay. Es decir, y no nos damos cuenta en Europa la inmensa suerte que tenemos. Nos quejamos muchas veces de que tardamos en que hay atasco, pero tenemos una infraestructura maravillosa, tenemos un transporte público extraordinario. Y eso en productividad, en horas de trabajo ganadas, no perdidas, es espectacular. Entonces, ciudades en las cuales realmente los trayectos suponen 1 hora y media, o sea, 3 horas al día, 1 hora y media de ir y de volver, que es absolutamente habitual en la mayoría de la gente que vive en ciudades como Lima, Sao Paulo, México, DF, no nos lo podemos ni imaginar. Bogotá es otro. No nos lo podemos ni imaginar. Para mí eso, la cantidad de horas que se en el automóvil o en el transporte público en estos países que no perdemos en Europa, a pesar de que nos quejemos, yo creo que es una de las, no sé, de las cosas que más me sorprendieron relacionadas a nuestra industria. Es una pena, es una lástima y en Europa la verdad es que yo creo que eso es una de las cosas que más nos ayuda a ser más productivos y más felices al final. Y la última, porque me lo permite todavía el cronómetro. Buenísimo. Con tu conocimiento, ¿cómo barruntas el automóvil o la movilidad final de esta década? Porque juguemos a adivinos. Bueno, juega tú que sabes mucho más que yo. ¿Qué piensas que podrá pasar o que estaremos viviendo al final de la década? Bueno, al final de la década, la verdad es que no sé cómo va a ir. El tema de electrificación seguirá avanzando. Yo creo que vamos a empezar a ver lo siguiente, que es el hidrógeno. A final de la década yo creo que vamos a ver hidrógeno ya en transporte público, en transporte de mercancías, en larga distancia, sin duda yo creo que empezaremos a ver soluciones movidas por hidrógeno. Y luego yo creo que también empezaremos a ver drones. O sea, la movilidad vertical va a ser una realidad, Sí, no es... sí. No sé si ya para irnos tú y yo a un bar canalla a tomarnos una cerveza, pero desde luego a lo mejor para que nos la envíen a donde estemos y nos la podamos tomar. Eso sí que lo veo a finales de década. Bueno. En vez de un Uber, un drone Uber, que nos traiga un globo. Pues nos emplazamos en esa fecha, Diego. Mil gracias por tu ayuda, por tu colaboración, por tu cariño hacia Autopista y hacia nuestros lectores y por prestarnos tu tiempo en este trayecto entre Oporto y A Coruña. Vamos a matizar, no vas conduciendo, vas de copiloto, por si alguno todavía no nos quiere sacar los colores. Así que mil gracias, un placer tenerte siempre con nosotros y aprender de tu conocimiento. Mil gracias a vosotros por todo lo que hacéis. Es maravilloso teneros. Es maravilloso. Venga, buen viaje, Diego.
Mil gracias, Juan Carlos. Abrazo fuertísimo, ¿eh? Hablamos pronto.